Cuánto gozo cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, como dice uno de los salmos. Es un privilegio, de verdad. No solamente estar en la casa del Señor, sino que también es un gozo poder compartir la palabra del Señor con mis hermanos, con mi familia en Cristo. Gracias, mis hermanos, por el amor demostrado de todos ustedes para conmigo y para con mi esposa. De verdad que estoy muy agradecido, de verdad, porque es una muestra más de todo el amor que ha derramado Dios en sus corazones. Kiria y Virgen, yo creo que tenían las clases hoy, ¿no? De los jóvenes y los niños. Mientras tanto, entonces, nosotros tenemos una tarea por delante que yo espero que nosotros nos gocemos todos en este texto que vamos a ver en el día de hoy, siguiendo la misma secuencia del libro de Juan. Entonces, como el pastor decía la semana pasada, nosotros nos vamos a adelantar, ya terminamos con el capítulo 17 y nos vamos a adelantar al capítulo 21, que es el último capítulo, y vamos a dejar para abril, durante la Semana Santa, y vamos a tratar los capítulos 18, 19 y 20 que tienen que ver con la muerte, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Entonces nosotros vamos a adelantar ahora hasta el capítulo 21 del libro de Juan, que es el último capítulo. ¿Por qué no nos ponemos todos de pies en reverencia a la palabra de Dios? Y si me pueden seguir con sus Biblias, estamos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y la santa palabra del Señor dice de esta manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando él oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino unos cuantos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos una vez más, oh Dios. Gracias por tenernos, Señor, delante de tu santa palabra, Dios, por tu gracia. Gracias por darnos, Señor, la claridad de entendimiento. Te pedimos, oh Padre Santo, como tu pueblo, que tú abras nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para que podamos nosotros recibir, Señor, tu palabra con humildad. Poniendo, Señor, de hoy en adelante, Padre, toda enseñanza en práctica que tú nos enseñarás en el día de hoy. Prepara, oh Dios, nuestros corazones, y que al final del día, Señor, solamente tú, solo tú, Señor, te lleves la honra y la gloria, oh Dios.
En el santo nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Entonces, como les decía, ya vamos a tratar este último capítulo del Evangelio de Juan. Y sería bueno que viéramos por lo menos el final del capítulo 20. Al final de este capítulo 20, el apóstol Juan narra acerca de la ocasión cuando Jesús se apareció a los discípulos por segunda vez. Pero ahora, en presencia de Tomás, ya que Tomás se había ausentado la primera vez que Jesús se había manifestado a ellos. Jesús, dirigiéndose a Tomás, les dice estas palabras en Juan 20, del 27 al 29. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Juan, aprovechando este evento de esta aparición, esta manifestación de Cristo a sus discípulos, nos trae una enseñanza que creemos aún sin que mejor dicho, nos queda a nosotros como práctica para ponerlo cada día. Y es que nosotros no estamos en este camino de ser cristianos por vista, sino por fe. Sin ni siquiera ver, nosotros debemos creer. Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para con Tomás y para con todos y cada uno de nosotros. Entonces, el propósito, Juan nos da un poquitico más adelante el propósito de todo su evangelio, de todo el libro de Juan, en los versículos 30 al 31. Y dice de esta manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primero tenemos que creer por fe. Cuando creemos, entonces recibimos vida en su nombre. A mí me llamó la atención mucho, si pudieron ver, ahí estaba el título de este sermón que yo le puse, Jesús y la pesca milagrosa. Y aquí vamos a ver, a partir del versículo 1 al 14, vamos a ver por qué yo le puse de esta manera. Me llamó la atención ese título que leí en la nueva versión internacional. Y como les dije, ya veremos en este pasaje del 1 al 14 cómo se va a dar este milagro de una pesca milagrosa. El evento que Juan narra no se encuentra en ninguno de los demás evangelios, pero sí hay algo que yo quisiera que notáramos en los libros de Juan, Mateo, que tienen algo en común. Juan, Mateo, Marcos y Lucas, o sea, los 4 evangelios. Y es algo que tienen muy en común y que sería bueno que nosotros ilustráramos. Por ejemplo, Mateo 28, del 18 al 20, dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero resaltar unas palabras aquí, en el versículo 18. Todos estos mandamientos que Él nos está dando en el 19 y el 20, notemos que tiene algo que ver con eso que Él acaba de decir en el 18. Y es el hecho de que toda potestad se le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque bajo esa potestad Él entonces nos está dando estos mandamientos, y es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces todos estos mandamientos no están dados en el vacío. Él los está dando en base a que toda autoridad se le ha sido dada a Él. Y porque Él tiene toda esa autoridad, Él nos da estos mandamientos. Y para nosotros entonces nos queda: como a mí me mandó el Rey del mundo a ir y a hacer discípulos, yo voy a ir a hacer discípulos en base a esa autoridad. No hay ninguna autoridad por encima de Cristo. O sea que esa es mi base para yo salir
y hacer discípulos. Lucas cierra su narrativa con la ascensión del Señor al cielo, pero justo antes él cita las palabras de Jesús a dos de sus discípulos que van camino a Emaús, un pueblo en las afueras de Jerusalén. Y este pasaje, a mí me encanta este pasaje. Dice de esta manera: entonces Jesús, caminando, dos discípulos que van cabizbajo, hablando acerca de la crucifixión de Jesús, lo que había acontecido en ese momento. Y ellos estaban muy acongojados por aquello que había pasado. Su gran maestro había fallecido en una cruz. Entonces Jesús se les aparece y les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, esto es el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es el mandato que Cristo le daba a sus discípulos en aquel entonces. Entonces ya vamos viendo algo que se va repitiendo en estos últimos mensajes que traen todos los evangelios, y es prácticamente lo mismo que está contenido en la gran comisión de Mateo 28, que es ir y hacer discípulos. O sea, todas esas enseñanzas que Él nos dejó como discípulos suyos, tenemos que ir a todas las naciones proclamando ese grandioso evangelio. Pero para llevar a cabo la gran comisión de predicar el evangelio, Marcos cierra citando las palabras de Jesús en Marcos 16:15, y dice de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo se va perfilando en este mismo contexto y este mismo mensaje de que Cristo nos dejó una tarea, una primordial tarea, que es llevar el evangelio a todas las naciones del mundo. Juan, por igual, nos lleva a ver que Jesús dejó a sus discípulos a cargo de un preciado ministerio de hacer discípulos para Él, esparciendo el evangelio a todos lados. Esta es la labor de todo seguidor de Cristo. O sea que no era un mandamiento solamente para los discípulos, sino que para todos y cada uno de nosotros. Entonces veamos cómo dice Juan a partir del versículo 1 al 3 del capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Nos detendremos un poquitico ahí, porque me llamó mucho la atención esta palabra se manifestó. Yo busqué el significado en un diccionario bíblico, y dice que el significado de la palabra manifestar es sinónimo de la palabra revelar. Es algo que se refiere a algo que está oculto y que es revelado a simple vista. Es lo que ha hecho el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Revelarnos lo que está oculto, lo que estaba oculto en aquel entonces. Ahora lo vemos mucho más claro en el Nuevo Testamento. Y eso es algo que quizás es bueno resaltar. ¿Por qué? Porque todos aquellos judíos en el tiempo de Jesús solamente tenían el privilegio de las antiguas escrituras, del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros tenemos mucho más que ese privilegio, ya que tenemos el Nuevo Testamento con todas las escrituras reveladas por completo, no solamente acerca de lo que pasó Jesús, sino lo que pasaron todos y cada uno de los discípulos, llevando el evangelio por todas partes del mundo. Entonces, después de ese evangelio, después de ese privilegio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros debemos ahora, con aquello que se nos ha sido revelado, llevarlo a los demás, a un mundo que está
perdido, que va de espaldas a Dios. Por esta razón no debemos solo quedarnos con la aparición física de Jesús corporalmente, lo cual era una muestra del incomprensible y milagroso poder de Dios, porque su cuerpo verdaderamente resucitó aquel día. Estos eran milagros incomprensibles para los mismos discípulos, quienes palparon el cuerpo físico de Jesús y estuvo con ellos allí. También debemos entender la razón y las enseñanzas espirituales detrás de la manifestación de Jesús. Habiendo dicho de esto, sigamos pues la narración que dice en el versículo 2. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Yo conté 7, no sé si me dio la cuenta bien. Son 7 de los discípulos de Jesús que fueron, a los cuales se le reveló Jesús en ese día. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y esto es interesantísimo porque cuando sigamos más adelante en el pasaje, vamos a ver que Jesús, más adelante, ya revelado a ellos, hace que sí pesquen algo. Entonces lo que me deja dicho a mí es que Dios, Jesús mismo siendo Dios, tiene todo el poder para hacer que esos peces desaparezcan y ellos no pesquen nada toda la noche. Toda la noche Él permitió que los discípulos estuvieran pescando y que no pescaran nada en lo absoluto. Pero veamos algo que me interesa resaltar aquí. Y es el hecho de que Pedro vendría siendo el líder al cual los otros 6 discípulos le siguen. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y es importante ver eso porque quizás la lectura no lo deja muy claro. Pero esto es lo que yo resumí algo y creo que es importante que veamos. Un verdadero líder cristiano es aquel que durante su ministerio toma decisiones basadas en lo que el Señor le ha revelado. Que toma decisiones basadas en lo que el Señor le ha revelado en su palabra. Y que Él debe hacer exactamente lo que Jesús le reveló para glorificar a Dios. Sin embargo, yo creo que ya queda claro que todos los evangelios, los 4 evangelios, mencionaron esa gran comisión que Dios nos dejó, que Cristo les dejó a ellos, que fuera que salieran, compartieran el mensaje del evangelio y que todos aquellos que se convirtieran, ellos los discipularan, los hicieran discípulos de Cristo. Sin embargo, aquí vemos algo muy humano en la reacción de Pedro y estos 6 otros discípulos. Ellos decidieron ir a pescar. En el momento que Cristo le había dicho que se permanecieran en la ciudad de Jerusalén, ellos decidieron ir de pesca. Una decisión muy humana y que quizás sería bueno que nosotros no nos viéramos en ese espejo, porque quizás nosotros en su posición también hubiésemos hecho lo mismo. Quizás hubiésemos, no sé, ido a montar bicicleta, a un parque, cualquier otra cosa menos lo que Jesús les había mandado. Entonces, al contrario, va a ser desviar la decisión de quien se hizo líder en ese momento, que es Pedro, va a ser desviar exactamente a aquellos que le siguen, ya que esto no fue lo que Cristo les asignó para que hicieran. Ellos se fueron a pescar siguiendo lo que hizo su líder, que fue Pedro en este momento. Los que siguen a estos líderes terminan siendo arrastrados como los carros del tren. Siempre tienen un carruaje en el frente y ese es el que lleva a todos los carruajes que le siguen. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de líderes que no se basan en lo que el Señor les reveló a través de su palabra, en su mandato. Veamos lo que dice los versículos 4 y 5. Él les dijo:
echad la red. Sí. Okay. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos les respondieron: no. Aquí se usa otra vez, por lo menos la Reina Valera usa la palabra se manifestó o se reveló a ellos una vez más. Pero ellos no sabían que era Él. No culpemos tampoco a los discípulos, porque quizás nosotros en su posición otra vez, quizás no hubiésemos reconocido al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los ojos puestos en otras cosas, lamentablemente nosotros no vemos al Señor. Y eso nos pasa a nosotros en los dolores, en las tribulaciones, en las tentaciones. Ese es el asunto. Movemos nuestros ojos solamente al problema, la situación, la tribulación que tenemos en el momento. Y nuestros ojos, sin embargo, deberían estar puestas siempre en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de Jesús ante la decisión que tomaron estos 7 discípulos? Consideremos la siguiente ilustración humana. Esto es una ilustración humana. Cualquier padre, ante una desobediencia de su hijo, por lo general se aira, termina castigándolo, quizás ni le habla por unos cuantos días, etc. Sin embargo, veamos la actitud de Jesús, porque es totalmente el contraste. Jesús les llama la atención con mucho amor y mucha compasión. Y esto lo vemos en el versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y esta palabra hijitos yo la resalto aquí porque, como les decía anteriormente, Jesús sabía que ellos no habían pescado nada. Toda la noche se la pasaron pescando y no habían pescado absolutamente nada. Entonces, Él le hace este reclamo con compasión, con amor: hijitos. Por lo menos yo creo que muchas veces que mis hijos me han desobedecido, no recuerdo la primera vez, la última vez que yo le llamé hijito para darle un regaño. No. Sin embargo, Jesús, eso es exactamente lo que Él hace. Jesús sabía la respuesta a esa pregunta, pero aún así Él le hace la pregunta como una manera de mostrar a sus discípulos su error de no seguir sus instrucciones y que fuesen confrontados con esta verdad. Es necesario que nosotros veamos eso, porque toda palabra que está puesta en la Biblia no está puesta por casualidad. Esto es necesario que nosotros lo veamos y es importante. En el capítulo 14 Jesús les prometió el Espíritu Santo. En el capítulo 15 vimos que Él les dio el mandamiento de permanecer en Él y que permaneciendo en Él pudieran mostrar fruto digno para el Señor. Sin embargo, ellos deciden ir de pesca. Y yo insisto con lo mismo, porque quizás nosotros estuviésemos ahí también. También nosotros hubiésemos ido a montar bicicleta cuando Él nos llamó a permanecer en Jerusalén para ser llenos del Espíritu Santo, ir y compartir la palabra con todo ser humano. El propósito les incluía a ellos activamente, y eso lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, que después que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos fueron y proclamaron esas verdades del Evangelio para la salvación de aquellos que estaban de espaldas a Dios. Los incluía a ellos. Él le había dejado el Evangelio para que ellos lo compartieran con el mundo y no que simple y llanamente la gente encontrara al azar el Evangelio, sino que fuera proclamado por ellos. Aunque los discípulos caminaron por 3 años y medio con el Señor, fue solo una bonita experiencia para ellos. Eso es lo que muestra su actitud de solamente agarrar y yo voy a pescar. Se fueron a pescar. Es lo que muestra en sus corazones el hecho de que ellos nunca se dieron cuenta quién verdaderamente era Jesús. Por consiguiente, nunca le pusieron importancia a aquello que Jesús les dejó de mandamiento, de ir y compartir el Evangelio. Ellos nunca vieron a Jesús como que Él los estaba preparando para una extraordinaria obra que llevaría el Evangelio al resto del mundo.
Eso es lo lamentable, que no podamos ver muchas veces que Dios tiene un propósito en todo lo que Él nos muestra, en todo lo que Él nos revela en su palabra. Y no es para que nosotros nos quedemos con Él, sino para que nosotros lo llevemos, lo compartamos con el resto del mundo. Veamos lo que dice el versículo 6. Este versículo es muy, pero muy importante. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué diferencia cuando nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, al mandamiento que Dios nos ha dado? Qué gran diferencia. Aquí hay una gran, pero gran enseñanza que Jesús quiere traer a todos sus discípulos y que nos sirve a nosotros para llevar a la práctica también. Mis hermanos, tengamos muy en cuenta que la gran diferencia del resultado que trae, de la gran diferencia que trae, la gran diferencia que trae de resultado es escuchar y obedecer la palabra de Dios y los mandamientos que nos ha dado. Veamos otra vez el versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos hicieron caso al mandato de Jesús e inmediatamente la red estaba llena de gran cantidad de peces. Aquí vemos un grandioso milagro, otro más que Jesús hace en este pasaje. ¿Por qué? Porque Él al principio había hecho desaparecer toda la noche todos los peces del mar. Ahí no hubo suerte. Dios mismo hizo que se esfumaran los peces en ese momento. Y ellos no pudieron pescar absolutamente nada. Sin embargo, en este momento, Él les manda que echen la red a la derecha de la barca. Ellos escuchan y aquí vemos el resultado. Entonces eso nos toca a nosotros ver la gran diferencia que es el no escuchar el mandato de Dios a cuando lo escuchamos. Todas las bendiciones que vienen a través de nosotros seguir los mandamientos de la palabra de Dios. Grandes son las bendiciones que Dios nos da cuando obedecemos lo que Él nos manda. No olvidemos que ellos habían pasado toda la noche, y no habían pescado nada. Volvamos al versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. A nuestro Padre le agrada cuando nosotros respondemos con obediencia a su llamado, lo que Él nos ha dejado como mandamiento. Entonces, veamos cómo el profeta Isaías responde, porque Él nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos responder a los mandatos del Señor. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Esto es el mismo Isaías, después de haber visto al santo, santo, santo de Israel sentado en su trono glorioso. Y él dijo estas palabras: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Este pasaje lo conocemos mucho, pero lo importante aquí es que él no titubeó. Isaías no titubeó ante el mandato de Dios. Él respondió inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. Y según las historias, este profeta Isaías murió aserrado, cortado en dos. Desde ese momento él se puso en contra del mundo al cual él les iba a predicar. Él tenía que llevar todos los mandamientos, toda la palabra de juicio que Dios había mandado a través de él al pueblo judío. Sin embargo, él no titubeó y respondió: heme aquí, envíame a mí. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en esa posición? Cuando Dios nos manda a nosotros a proclamar su evangelio por el único cual las personas serán salvas. Estaremos nosotros dispuestos a ir, no importando las consecuencias de lo que nos vaya a pasar, así como lo hizo Isaías, Jeremías y todos los otros profetas del Antiguo Testamento. Todos ellos fueron muertos
apedreados, aserrados, martirizados en gran manera. Así mismo murieron los discípulos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida, si es necesaria, para llevar y proclamar ese evangelio que se nos fue predicado a nosotros un día? Yo creo que vale la pena. Dios hace un llamado a su profeta, y no solamente a su profeta, sino que nos hace un llamado también a nosotros, de que vayamos y hagamos discípulos para Él. Esto era lo que Jesús estaba esperando de sus discípulos. Sin embargo, ellos quisieron tomar su propio rumbo. ¿Qué de nosotros? Vuelvo y pregunto. Y esto es bueno, pero muy bueno que nosotros nos hagamos la pregunta y nos quedemos con eso. Por el resto de la semana, hagámonos esa pregunta. Mis hermanos, ¿estamos dispuestos a pagar las consecuencias de todo lo que nos pueda pasar por proclamar el Evangelio de Jesús? Pensemos, en este momento sería bueno pensar en todo aquello que Jesús padeció por todos nosotros. Hasta el punto que Él, santo, como ninguno de nosotros somos, dio su vida. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por Él? Esto sería muy, pero muy importante que nosotros pensáramos. Entonces recordemos otra vez la comisión de Mateo 28, y Él dijo que fuéramos a las naciones basado en esa autoridad que se le fue dada a Él en el cielo y en la tierra, para ir y hacer discípulos. Ese es el llamado que Él nos hace. ¿Cuán fieles estamos siendo en este momento a este llamado? Lucas 5, del 3 al 6. Veamos lo que nos dice. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado. ¿Le parece conocido, no? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Una vez más vemos cómo Dios mismo, encarnado en Jesús, hace realidad su promesa. Esto viene a resultado de nosotros escuchar el mandamiento de Jesús. En el momento que echaron las redes al mar, una gran cantidad de peces estaba de repente en la red, hasta que se rompía, dice ahí. La red se rompía por la cantidad grande de peces. He aquí el propósito del mandamiento de Jesús a todos y cada uno de nosotros. Cuando obedecemos, seremos bendecidos. Versículo 7 de Juan 21. Aquí cierra la última parte del sermón de Jesús en la barca. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro se cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esto lo vimos en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Sin embargo, Pedro se le olvidó, y a estos otros 6 discípulos se le olvidó que Él los haría pescadores de hombres de ahí en adelante. Lamentablemente, sus ojos espirituales estaban cerrados y ellos no pudieron ver que ese era el propósito que Jesús les había dado, de que salieran a ser discípulos para Él, que se hicieran pescadores de hombres. Entonces ahora veamos lo que dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y ahí lo vemos, el impetuoso Pedro, sabiendo que era Jesús, se echó al mar.
Pero veamos que solamente Jesús, una pregunta antes que nada, ¿cómo sabía Juan que este era Jesús? Recordemos el versículo 6 que hablaba de que era una gran cantidad de peces que habían pescado. Cuando él les dijo, echen la red a la derecha de la barca. Entonces, de ahí nos podemos hacer la pregunta, pero ¿cómo sabía Juan que ese era Jesús? Por el gran milagro que había ocurrido. Las redes estaban llenas de peces. Y dice más adelante que 153 contaron. Grandes peces. Entonces, él sabía, Juan sabía, que solo Jesús podía ordenar a los peces que entraran en la red. Una vez más vemos la promesa de Jesús, y cuando nosotros obedecemos, como resultado somos bendecidos. Pero hay algo más que merece la pena mencionar también, y es que Jesús hace un milagro como una manera de ilustrar a sus discípulos algo que recientemente Él les había enseñado, y es que separados de Él, nada podían hacer. Absolutamente nada podían hacer. Eso lo vimos en Juan 15, los versículos del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recordemos en los primeros versículos, ellos se fueron de pesca, echaron la red y se pasaron la noche completita sin pescar absolutamente nada. Esto es lo que está diciendo Jesús. Lo que les había dicho Jesús unos días antes, cuando estaban caminando cerca de la vid. Así como la vid no puede dar fruto si no permanece en mí, asimismo ustedes deberían permanecer en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahí lo vemos, ¿no? Toda la noche se la pasaron pescando, no pescaron nada. Llega Jesús a la escena y la red estaba llena de grandes peces. ¿Qué decir del impetuoso Pedro? Dice que se echó al mar, al encuentro con Jesús. Y veamos cómo se ve la persona de Pedro en los versículos 8 y 9. Aquí vamos a ver quizás muchos de nosotros muy impetuosos. A veces ni siquiera esperamos la respuesta de Dios cuando oramos y nos echamos al mar. Hacer aquello por lo cual estábamos orando a Dios, sin esperar la respuesta de Dios. Y ahí lo vemos en la persona de Pedro. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Pero sí, yo quería resaltar algo de este versículo. Cuando llegan a tierra, aquí vemos otro gran milagro. ¿Por qué? Sabemos que en aquel tiempo no existía la comida precocida, no existía el microondas, ni nada de estas cosas existían. Sin embargo, ellos llegan a la orilla y ven unas brasas con un pescado encima y un pan. Para llevarlo a un entendimiento humano, podríamos quizás decir que Jesús, analizando este versículo desde el punto de vista humano, Jesús tuvo que no solamente pescar, sino que también tuvo que limpiar el pescado, sino que aparte de eso también tuvo que sazonarlo y luego ponerlo en la brasa, o sea, hacer el fuego y ponerlo en la brasa. Pero lamentablemente esto no es algo humano, esto es un milagro de Dios. Todo esto ocurre en el instante. Entonces ellos llegan a la orilla y dice que ya encontraron brasas con un pescado encima y un pan. Él nunca salió a comprar el pan tampoco. Todo esto fue un gran milagro de parte del mismo Jesús,
quien era Dios encarnado. Y esto también a la misma vez nos recuerda, quizás esto nos lleve también al mismo pasaje que vemos al principio de la Biblia, en Génesis, cuando dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Es exactamente lo que pasó con ese pez y ese pan. Dios estaba haciendo de la nada, estaba así creando pez y pan para sus discípulos. Sabemos y debemos entonces quedar claro que debe quedar claro en nuestro entendimiento que aquí estamos viendo a Dios mismo hacer una obra más milagrosa frente a sus discípulos. Los 6 días de la creación lo demuestran en el libro de Génesis. Pero adicionalmente, notemos que Jesús nos enseña a lidiar con las desobediencias de los demás. Otra enseñanza más que nos trae este pasaje. Él no se muestra airado cuando quizás pudo haberlo estado con sus discípulos porque ellos desobedecieron al mandato que Él les dejó. Sin embargo, Jesús muestra compasión, amor, gracia y misericordia para con ellos, ya que Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre tiende a inclinarse a la desobediencia. Cuán grande es la gracia de Dios. Si no fuera por su gracia, cantábamos hoy, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque solamente con Cristo hacer así hubiese esfumado a todos sus discípulos. Sin embargo, Él muestra su amor, su compasión, su misericordia para con ellos en ese momento. Versículos 10 y 11. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Pero veamos ahí, esto era lo que yo quería decir acerca de Pedro. Como nosotros decimos en mi país, Pedro estaba en todo menos en misa. Él se echó al mar, nadando llegó a la orilla, al encuentro de Jesús. Y después cuando ya vienen los otros discípulos trayendo la barca a la orilla, Simón se subió y sacó la red y llenó los grandes, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, no se rompió la red. ¿Cuántas cosas hizo Pedro? Dios mío. Vuelvo y les repito, mis hermanos, nosotros podemos vernos en el espejo de Pedro muchas veces. Queremos hacer tantas cosas. Primero, nosotros deberíamos descansar, escuchar al Señor, a ver en qué dirección nosotros debemos ir. Desde un principio Pedro desobedeció al Señor, porque este no era el mandato que Dios le había dado. Sin embargo, Cristo llega a la orilla y con compasión y amor los reprende, diciéndoles verdades en sus caras para que ellos asimilaran el error que habían cometido. Entonces no seamos tan impetuosos muchas veces en hacer cosas, sino que esperemos más bien a que el Señor sea quien nos dirija a través de su Espíritu. Entonces Pedro estaba en todas menos en misa. La Biblia de las Américas dice que se subió a la barca y sacó la red a tierra, él solo. Le quitó la barca a los otros discípulos que venían. Y era tanta la impetuosidad de Pedro que él le quitó la red y lo sacó y la llevó a tierra. Pero hay algo muy importante que yo quiero, con lo cual yo quiero que nos quedemos. Y es que la red no se rompió porque era una gran cantidad de peces. Dice 153 grandes peces. Y la red no se rompió. Y aquí hay una enseñanza más que Juan nos deja en el Evangelio. A pesar de que 153 grandes peces pudieron haber roto cualquier otra red, esa red no se rompió por una sola razón, porque Cristo la sostuvo. Él no solamente dirigió a aquellos peces a que se entraran en esta red, sino que hizo suficientemente fuerte aquella red para que ninguno de esos peces se escapara. Ninguno de esos peces se perdieron. Podemos muy fácil cometer el error y pasar por alto el pequeño pero muy importante detalle, porque uno diría, pero ¿por qué
¿por qué Juan tendría que poner ese pequeño detalle y la red no se rompió? A simple vista podríamos perder esta enseñanza. Es muy importante que nosotros le prestemos atención. Y yo saqué como resumen de esta pequeña enseñanza, este pequeño detalle, dos cosas. Una, que ya la vimos, es que era un gran milagro de que era, porque ellos se pasaron la noche completita y no pescaron absolutamente nada. Sin embargo, en el momento que echaron la red a la derecha de la barca, hallaron pesca. Pero también hay una enseñanza espiritual que nos ofrece este pequeño detalle que nos aplica a nosotros mismos. Y dice de esta manera, yo lo resumí de esta manera. Jesús asegura la pesca. Que cuando salgamos a pescar hombres, en otras palabras, a ser discípulos, Jesús va a hacer que los que verdaderamente se arrepientan, Él nunca los dejará salir de la red. Es sumamente importante que le prestemos atención a los pequeños detalles de los pasajes. Esto es exactamente lo que Jesús nos está diciendo. Nosotros podemos confiar cada vez que salgamos allá afuera o tengamos un momentito en nuestro trabajo, en la escuela de nuestros hijos, en el supermercado, para compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo la palabra de Cristo. Y Cristo nos prometió que su red nunca se iba a romper y que todos aquellos a los cuales Cristo llame no se escaparán de su red. Gloria al Señor por eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón nunca Él perderá a ninguno de esos peces que estén en su red? Nosotros vimos que el buen pastor nunca perdió sus ovejas. Veamos lo que nuestro hermano predicó en aquel entonces de Juan 10. Y esto es maravilloso, por eso vemos tanto rojo en este pasaje, porque es algo con lo que yo creo que deberíamos también quedarnos en nuestros corazones. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si el mandamiento fue que nosotros fuéramos allá afuera a ser discípulos para Dios, Dios no va a perder a ninguna de esas ovejas, porque nadie, absolutamente nadie, se las arrebatará de su mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Por igual, nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Con Cristo en Dios. Seguro estamos. Entonces, eso debe darnos a nosotros la seguridad máxima de nosotros ir y evangelizar al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que todo aquel que se arrepienta verdaderamente no será oveja perdida. Nunca se ha perdido una oveja del buen pastor. Él es quien hace la obra a través de nosotros. Nosotros solamente somos utensilios en las manos de un Dios poderoso que nos ha mandado a salvar al mundo, mis hermanos. Qué gran privilegio es el que Dios nos ha dado y ha puesto por gracia en nuestros corazones. Más que un mandamiento, es un deber de todos nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra dice: dar por gracia lo que por gracia has recibido. Ese evangelio de gracia que hemos recibido, debemos nosotros compartirlo con los demás y no quedarnos con ellos para nosotros. Veamos por qué esta gran promesa de que Él no nos abandonará, cuando Él nos dijo que cuando hagamos discípulos, pescadores, nos volvamos pescadores de hombres, nosotros
aquellos que se arrepientan de verdad no serán perdidos. ¿Por qué? Porque su red nunca se rompe. Aquellos que fueron atraídos verdaderamente por la palabra del Señor permanecerán en el Señor. Es Él quien lo persevera. Qué gran milagro y qué grandes milagros en solamente un pasaje hemos visto hasta ahora. Veamos lo que dicen los versículos finales del 12 al 14. Dice: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Nos llama la atención el hecho de que Él en muchas ocasiones, Jesús en muchas ocasiones a sus discípulos tuvo que decirles, hombres de poca fe. Y es exactamente lo que vemos ahí en el versículo 12. Ellos no habían creído. Sin embargo, no habían creído porque no habían visto. En el momento que se acercan a la orilla, ven a Jesús resucitado una vez más, por tercera vez. Entonces ahí sí ya creen. Ellos no querían ni siquiera preguntarle a Jesús, ¿quién tú eres? Sabían que era Él. Espiritualmente estaban convencidos de que habían visto al Señor una vez más. En el versículo 13 Jesús nos enseña una vez más que Él vino a servir con amor para que ellos vieran cómo luce en la práctica el más grande mandamiento, que es el amor. Primer gran mandamiento: ama a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo se resume en amor. Y eso fue lo que vimos en Juan 15:17. Y dice de esta manera: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Eso nos ha mostrado a nosotros, cada vez que nosotros nos reunimos como pueblo de Dios, que nos demostramos el uno al otro, que nosotros oramos los unos por los otros, que nos mostramos ese gran amor que Dios pone en nosotros, el uno por los otros. Es importante que sigamos haciéndole caso a las palabras y el mandamiento que Dios nos dejó de amarnos. Veamos lo que dice el último versículo, versículo 14. Juan 21. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Una vez más la palabra manifestar. Él se reveló una vez más a sus discípulos. Los discípulos habían sido bendecidos ya en dos ocasiones anteriores, cuando Él se le había revelado en carne. Un Jesús resucitado ahora. La primera vez se les apareció en el cuarto donde estaban reunidos, y dice la palabra en el Evangelio de Juan, dice que las puertas estaban cerradas. Otro pequeño detalle que tenemos que prestar atención. Esto es un cuerpo físico. Él les dice, toquen las llagas. Era un cuerpo físico que se les apareció a aquellos en aquel cuarto, pero las puertas estaban cerradas. Gran milagro este que hizo Jesús ante sus discípulos. Él les ofreció que tocaran sus heridas para que se aseguraran de que no era solo un espíritu, de que era un cuerpo físico. La segunda vez, Tomás pudo también palpar con sus ojos las llagas de su Señor, ya que no estaba presente en la primera aparición. Aún habiendo visto el cuerpo físico de Jesús resucitado, el Señor se les tiene que aparecer por una tercera ocasión. Y este es el pasaje que estamos viendo hoy. Ya que era necesario recalcar el mandato que Él les había dado de volverse pescadores de hombres. Sin embargo, ellos habían decidido ir de pesca. Y el proclamar el Evangelio por todas las naciones era el mandato que Cristo les había dejado. Entonces, ¿qué podemos nosotros tomar como aplicaciones de este texto, mis hermanos? Jesús dijo en Lucas 10:2, esto nos compete a todos nosotros, dijo estas palabras y les decía: la mies es verdad, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es
el mundo. Los obreros somos nosotros que hemos sido llamados para proclamar el Evangelio, mis hermanos. Entonces tomemos bien en serio este mandamiento que Dios nos da. Nosotros debemos ir y hacer discípulos, ser pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Hay muchas personas en el mundo que están perdidas, ausentes y a espaldas de Dios. Él hace llamado por medio de nosotros, sus obreros. Nosotros que hemos por gracia recibido ese mensaje, debemos por gracia darlos. Entonces es una de las aplicaciones que nosotros debemos tener muy, pero muy en cuenta. La semana pasada escuchamos al pastor que citaba a Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 y 15. Y dice de esta manera, yo quiero que nosotros lo veamos una vez más. Es importante que nosotros lo sigamos repitiendo a nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Ahí está el deber que nos toca a nosotros como fieles obreros del Señor. Es ir y hacer discípulos. Aquellos que no han recibido ese evangelio tienen los ojos cegados. Están ciegos a las verdades del evangelio. A nosotros nos queda como labor ir y hacer discípulos, llevando este mensaje del evangelio a todos aquellos que lo acepten por fe. El evangelio es el que trae a los pecadores a confesar con su boca que Jesús es el Señor y que crean en su corazón que Dios los levantó de entre los muertos. Pero es solamente llevando el evangelio que estos serán salvos. Romanos 10, 17 dice de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ellos tienen que oír el mensaje de la palabra de Dios, y esto es lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros nos alimentamos cada semana. ¿Por qué? ¿Por qué no ir y hacer discípulos? Recordemos que nuestra pesca está segura, porque a Dios nunca se le rompe la red. Los que Él atrae a Él permanecerán, porque nadie es mayor que Él. Dios ha elegido la predicación como el medio que trae el arrepentimiento de los pecadores. Y así vemos muchos que se nos fue proclamado el evangelio y pudimos aceptar a Cristo en nuestros corazones, que pudimos arrepentirnos verdaderamente de corazón, para entonces nosotros poner nuestras vidas por obras a las manos del Señor. Veamos lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 19. A mí me encanta este pasaje también. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Solamente a través del evangelio el pecador puede hallar reconciliación para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mis hermanos. Esa paz es por la eternidad. Ya no somos condenados, mis hermanos. Tenemos paz para con Dios, aún paz para con Jesús, quien va a ser nuestro juez, pero también va a ser nuestro abogado en aquel día del juicio. Gracias, Señor, por esa paz y esa reconciliación a través de Cristo Jesús. Y dice el último versículo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el evangelio, mis hermanos. Entonces, si esto es tan grande mandamiento, y estamos respaldados por las promesas de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no evangelizar a todos aquellos que Dios nos ponga por nuestros caminos? Yo creo que es justo y necesario, mis hermanos. Así que queremos con la siguiente pregunta:
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Si es a un judío que tengo que predicarle, yo le predicaré. Si es a un gentil que tengo que predicar, yo le predicaré. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, mis hermanos. Es necesario que salgamos de estas cuatro paredes a proclamar ese evangelio por el cual los pecadores serán salvos. Y si alguno presente o no presente todavía no ha doblado su rodilla en verdadero arrepentimiento y fe delante de Cristo Jesús, este es el evangelio que se nos ha sido revelado y que proclamamos. Te rogamos que aceptes de corazón a Jesús, que aceptes en humildad que tú eres un pecador y que necesitas un Salvador. Ese Salvador tiene un nombre, se llama Jesús. Si la dulzura del evangelio, la esperanza de la vida eterna llena hoy tu corazón, no te endurezcas y ven a Cristo.